Cuando hablamos acerca de los sucesos posteriores a la resurrección de Jesús, pensamos en cuando se le aparece a las mujeres, o quizás cuando Pedro y Juan van corriendo hacia el sepulcro. Quizás también nos viene a la mente cuando se le aparece a Pedro y como a 500 más, en 1 Corintios 15. Pero hoy vamos a referirnos a una aparición única, solamente mencionada por el doctor Lucas. Y esa aparición está en Lucas 24, que es el pasaje que le sigue al que leímos hoy. Lucas 24, comenzamos por el versículo 13 y vamos a estar solamente en ese pasaje. Recuerden, este es un evento posterior a la resurrección de Jesús. 24:13 en adelante. Aquel mismo día, dos de ellos, o sea, dos discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús mismo hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y esto es lo que cantamos hace unos minutos. Por el camino, ahí vamos. Tremenda historia. Esta lectura es única por varias razones.
Entre ellas, que caminó y habló con estos discípulos durante 11 kilómetros, lo que lleva entre 2 horas y media, 3 horas, caminar. No se sabe bien dónde estaba ubicado este lugar, Emaús, pero sí sabemos que quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Ambos hombres iban alejándose de Jerusalén hacia Emaús. Y quiero nombrar 3 detalles que observo en esta historia. Primero, Jesús no estaba cansado, a pesar del sufrimiento que acababa de atravesar. Hasta presentó un mensaje en las Escrituras y ni siquiera pidió descansar cuando llegó a Emaús. No estaba cansado. Segundo, el cuerpo de Jesús no era exactamente como el nuestro. De repente está en un lugar y en el versículo 36 aparece en otro. Pudo atravesar paredes, etcétera, etcétera. No era exactamente como el nuestro, aunque era de carne y hueso. No era exactamente como el nuestro. Tercera observación. Los discípulos esperaban a alguien que los librara del poder romano. Esa era su confusión. Y que ahí se manifestaría su gloria. Habían entendido eso del Antiguo Testamento. Por eso Jesús les explica que la liberación no era terrenal. La liberación no era terrenal. Cristo tendría que sufrir para entrar en su gloria, pero gloria celestial, no terrenal. Vamos a ver algunas lecciones que podemos aplicar en nuestra vida de este pasaje. ¿Qué nos dice este pasaje a nosotros? Primero, Jesús siempre está con nosotros. Primera lección, Jesús siempre está con nosotros. Recuerden por un segundo lo que nos dijo hoy Darío acerca de su madre espiritual. ¿Cómo se sentían esos hermanos allí cuando muere alguien que dedica más de 40 años a la obra del Señor, que ha hablado con tantas personas, que ha ayudado en la conversión de quién sabe cuántas personas? ¿Cómo se habrán sentido esos hermanos? Ahora multipliquen eso por no sé cuánto y pónganse a pensar cómo se sentían estos 2 discípulos. Estos 2 discípulos probablemente habían estado la semana anterior en Jerusalén, recibiendo a Jesús con ramas de palma mientras él entraba en Jerusalén, sentado en un burrito. Así todo, de ese júbilo pasan a estar tristes, cabizbajos. El versículo 21 dice que estaban desilusionados. Se suponía que nos libertaría y ahora está muerto. ¿Qué pasó? Lo único que nos queda ahora es volver a casa. Yo me vuelvo a Emaús. Ya murió. El que me iba a libertar ya murió. Y los romanos todavía están en el poder. Quizás pensarían así. Y yo les hago una pregunta, y nos hago una pregunta, nos hacemos una pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros desilusionados, abatidos, cabizbajos? ¿Cuántas veces hemos estado tan tristes que describir el dolor se hacía difícil? Si son seres humanos, lo son. Entienden muy bien lo que estoy diciendo. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, pasamos o vamos a pasar por momentos así. Estos 2 estaban tristes, y no solo estaban tristes, pero sus ojos estaban velados. O sea, posiblemente no creían. Porque según el versículo 11 es lo que indica, no creían. Una y otra vez habían leído, escuchado y aprendido lo que iba a pasar, y todavía tenían los ojos velados. Faltos de fe. Cuando escuchan que las mujeres afirman que Jesús y su cuerpo no estaban ahí, cuando escuchan eso,
No lo creen, piensan que es una tontería. A veces le damos con todo a Tomás, el apóstol, aclaro. También a veces le damos con todo a Tomás, pero en este caso me refiero al apóstol Tomás. A veces le damos con todo a Tomás, pero olvidamos que los discípulos también fueron Tomases incrédulos, de ojos velados. No solamente Tomás. Desilusión, dudas, derrota, desánimo, muerte. Estas son algunas de las palabras que ayudan a definir cómo se sentía Cleofas, de quien nada sabemos, y el otro discípulo. Y así iban caminando por el camino hacia Emaús. De esa manera, totalmente cabizmundos y meditabajos. Y es ahí que también pensamos que no solamente ellos dos, pero que atrás, ahí en Jerusalén, habían dejado un grupo de discípulos temerosos y confundidos, abatidos, y aún sin poder entender lo que había pasado el viernes anterior. ¿Qué pasó? Que era nuestra esperanza, está muerto. Y encima, probablemente se robaron el cuerpo. ¿Qué debían hacer? ¿Abandonar las enseñanzas del Maestro y volver a su vida anterior? Después de todo, el Maestro estaba muerto. Toda esperanza se había ido. ¿Para qué sigue? Seguramente pasó por su mente, quizás, no sé, un pensamiento así. ¿Para qué seguir si ya está muerto? Su maestro había sido ridiculizado, torturado y sufrido una horrenda muerte en la cruz a la vista de todos. Parece que este era el único que no sabía qué había pasado. Por eso le hacen esa pregunta estos dos discípulos. Tan solo una semana antes, estos dos discípulos estaban llenos de esperanza y vitoreaban el nombre de Jesús. Pero ahora su Señor yacía en una tumba sellada. Sus esperanzas estaban hechas trizas. Su sueño ya no era una realidad. Ni siquiera el testimonio de las mujeres. Las mujeres vinieron y le dijeron, el cuerpo no está en la tumba. Ni eso les dio ánimo. El estar tan abatido por la tristeza puede no permitirnos ver que Jesús nunca nos falla. El estar tan angustiados puede hacernos ignorar, puede hacer que no nos demos cuenta de que Jesús está a nuestro lado. Ese mismo Cristo del que ellos pensaban que no podía ayudarlos, estaba caminando con ellos en ese camino hacia Emaús. Esta es una buena aplicación para recordar. La primera aplicación, la primera ayuda para nuestra vida es la siguiente. Jesús siempre está con nosotros. Jesús siempre está con nosotros. Siempre, siempre. No nos abandona. Así estemos sufriendo o así estemos disfrutando. Jesús está con nosotros. Aunque la tentación sea, vuelvo a mi antiguo camino, el que recorría antes de conocer a Jesús, porque ya no soporto más este dolor, esta angustia. Recordemos que este Jesús es el mismo que dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si realmente tenemos fe en que esto es verdad, si realmente lo creemos, el desánimo que a veces invade la vida de un cristiano será mucho más llevadero. Escuchen esto, ¿no? La próxima vez
que estemos transitando por este mundo, recordemos que Jesús está caminando a nuestro lado. La próxima vez que estemos transitando por este mundo, recordemos que Jesús está caminando a nuestro lado. Esa es la primera aplicación. La segunda aplicación es que Jesús es el cumplimiento de todo lo que ya se había dicho. Jesús es el que cumple lo que ya cientos de años atrás se decía que iba a pasar. Estos dos discípulos fueron llamados torpes por Jesús. En el versículo 25, en la Valera, en vez de torpes, les dice insensatos. ¿Por qué? Porque tenían todo lo que necesitaban saber en las Escrituras, que habían estudiado desde pequeños, de niños. Habían aprendido todas estas cosas. Una y otra vez habían escuchado y leído que el Cristo vendría y sufriría grandemente antes de entrar en su gloria. Y así todo estaban dando lástima por el camino. Ojos velados, faltos de fe. Quizás podrían haberse fortalecido y recobrado la vista si hubiesen entendido lo que sus escritos dicen una y otra vez acerca del Mesías. ¿Puede pasarnos esto a nosotros? ¿Puede ser que a pesar de lo que hemos aprendido desde pequeños, aquí puede pasar que a pesar de todo lo que hemos escuchado, leído, que todavía tengamos ojos velados? Que todavía tengamos falta de fe, que todavía tengamos falta de entendimiento, que todavía tengamos dudas. Puede pasar. Claro que puede pasar. Pero es en esos casos en los que pedimos al Señor que nos dé sabiduría para comprender lo que estamos aprendiendo, porque no queremos seguir con ojos velados, sino que queremos tener los ojos bien abiertos. No está mal pasar por momentos así. El problema es cuando nos quedamos en ese estado. Pero una sincera búsqueda no está mal. No está mal. Pero cuando llega ese momento en el que el Señor venga por mí, yo quiero que mis ojos estén bien abiertos. No voy a comprender todo. Nunca voy a saber todo. Nunca. Pero sí tengo que recordar que Él está a mi lado y estuvo fielmente todos estos años. Aunque quizás a veces, cuando transité por este camino de la vida, mis ojos estaban velados. Tercera aplicación. Cuando Cleofas y el otro que iba con él, que no sabemos quién era tampoco, no eran dos apóstoles, eran dos discípulos. Uno se llama Cleofas. Cuando él y el otro van juntos, llegan ahí a su casa, invitan a Jesús a entrar y ven que Jesús parte el pan. Ahí es cuando se dan cuenta, este es el Señor. Ahí sus ojos dejan de estar velados, su fe regresa a ellos. El Maestro estaba de vuelta. Puedo imaginarme ni describir con palabras lo que habrán sentido esas dos personas que hasta hace unos segundos estaban totalmente destrozadas anímicamente. Hay dos ocasiones anteriores en las que Lucas menciona lo mismo.
que Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da a sus discípulos. Y me pregunto, ¿les habría recordado esta acción? Lo que acaba de hacer Jesús, de tomar el pan, de bendecirlo, de partirlo, de convidarles, ¿les habría recordado a estos dos discípulos las ocasiones anteriores que Jesús había hecho eso? Pues, quizás. Pero quiero que nos concentremos en lo que sigue inmediatamente, después que sus ojos son abiertos. Versículo 32. Miren lo que dice. Jesús desaparece. Y esto es lo que dicen. Cuando ya no está Jesús con ellos. Recién aparece Jesús en el 36, pero en el 32 dice: no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. No ardía nuestro corazón mientras charlaba con nosotros y nos contaba acerca del Antiguo Testamento y nos hablaba quizás de Isaías 53 y de Daniel y nos hablaba de esta y de otra profecía y de los salmos. No ardía nuestro corazón. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo no va a arder el corazón cuando Jesús nos está hablando? ¿Cuánta enseñanza para nosotros hoy, año 2012? Para estos discípulos el estudio de las Escrituras nunca volvería a ser el mismo, nunca. Se habían dado cuenta cuán limitado era su conocimiento, cuán necesario era que estudien el Antiguo Testamento como ellos quieran, pero que lo estudien. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Lo mismo. ¿Cómo no arder en el corazón cuando estamos escuchando su palabra? ¿Cuánto necesitamos hoy corazones ardientes? Que cuando leen las Escrituras, cuando escuchan el mensaje, cuando van a una clase bíblica, rebosan de ese ardor que tenemos que tener cuando estamos escuchando y aprendiendo de su palabra. No es para tomar a la ligera. ¿Y qué acerca de compartir el Evangelio? La buena noticia de que Jesús murió y resucitó por nosotros. Arde el corazón de las personas con las que estamos compartiendo el mensaje cuando nos escuchan. Palabras no arrogantes, pero sinceras. Uno cuando comparte, no comparte el mensaje diciendo: yo te vengo a hablar de Jesús porque soy mejor que vos. Sino que lo comparte con humildad, con sinceridad y le dice: ¿sabes qué? Conozco a alguien que cambió mi vida. Cambió mi vida. Y la sigue cambiando. El Evangelio es poder de Dios, compartámoslo. Y de eso se trata el último punto. El último punto se llama no esperar. No esperar hasta que sea tarde. Noten cómo termina el pasaje de hoy. ¿Qué hacen los discípulos? Apenas sus ojos se abrieron, dejaron de estar velados, ya tenían el conocimiento necesario y lo ponían en práctica. Ya estaban enterados de que ese era el Maestro. ¿Qué es lo primero que hacen? Versículos 33 al 35. ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen apenas se abren sus ojos, cuando reconocen al Señor, es regresar al instante. ¿Escucharon esta palabra? Al instante. A Jerusalén. Otras 2 horas y media, 3 horas de camino, otros 11 kilómetros, aunque era de noche, no podían esperar a compartir lo que habían aprendido. Jesús
noticia era demasiado maravillosa para esperar hasta el día siguiente. Hay cosas que no pueden esperar. Seguramente mientras volvían a Jerusalén estarían conversando acerca de las palabras que el Señor había compartido con ellos, justamente en el mismo camino que estaban transitando en ese momento. Y quizás la lección más importante en este punto es que no debemos esperar para mañana lo que debemos hacer hoy. Si ustedes no han experimentado la muerte de alguna persona, algún compañero de trabajo, algún compañero de estudio, algún vecino, algún familiar, si no han experimentado ese tipo de pérdida y pensado, tendría que haber compartido el mensaje de Jesús con esta persona. Si no han experimentado eso, o si no han experimentado cuando están estudiando la Biblia con alguien y de repente muere antes de nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Si no han experimentado eso, les puedo asegurar, es muy doloroso. Es muy doloroso. Y siempre está la duda de ese cristiano o cristiana fiel. No habré esperado demasiado. No esperemos, no dudemos, no dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy. Hoy es el día de salvación, mañana no sé, no lo sé. Tal como estos dos discípulos de Emaús, debemos estar ansiosos de compartir las maravillas de Jesús con todo aquel que esté a nuestro alcance. La salvación está disponible para todos, pero requiere que la gente escuche el mensaje para poder obedecer. En conclusión, esta lectura confirma: Jesús nunca está lejos de nosotros. Jesús es el Mesías del que habla el Antiguo Testamento, el enviado del Señor. Y que Jesús cuando Jesús habla, hace arder el corazón de los que lo escuchan. Reflexión final. Reflexión final con una oración. El camino a Emaús es un recordatorio de nuestra vida cristiana. ¿Escucharon esto? El camino a Emaús es un recordatorio de nuestra vida cristiana. Es una historia acerca de un día triste de nuestras vidas, en el que conocemos a un extraño que nos consuela, se sienta a nuestra mesa y comparte los alimentos. Es la historia de la verdadera Pascua, no la de conejitos y huevos de chocolate. La historia del Cristo resucitado. Ese Cristo que luego de que nuestros ojos son abiertos, deja de ser un extraño para llenarnos de gozo y esperanza. A pesar de cuán desilusionados y abatidos, dolidos, entristecidos estemos, tal como esos dos discípulos de nuestra historia. El Cristo resucitado nos permite ver que este mundo no es tan solo un lugar de muerte, no es un lugar de deterioro y derrota, sino es un lugar que se presenta como un lugar de espera, de presenciar la victoria final de nuestro Dios. Este camino hacia Emaús es la historia de nuestra vida diaria. Que lo estamos transitando con penas, depresiones, dolores, angustias, tristezas. Recordemos que no lo estamos transitando solos. El Cristo resucitado lo está haciendo con nosotros. Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha sido levantado de entre los muertos.
Él es el Salvador y la esperanza de este mundo. Recuerda, nunca te desampararé, nunca te dejaré. Nunca. No dice a veces, no dice voy a estar contigo en ciertos días especiales. Dice nunca, nunca. Dios nos ayude a ser personas de corazones ardientes y ojos abiertos para compartir el más importante evento en la historia de la humanidad, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Con todo lo que eso significa para el que lo cree y decide obedecer al Maestro. Dios nos ayude a caminar nuestro camino diario, a recorrerlo, recordando que a pesar de las veredas rotas y la suciedad que hay en ellas, a pesar del bullicio en este caminar diario, a pesar de todo eso, Jesús está a nuestro lado hablándonos y haciendo que nuestros corazones ardan, aún en medio de lágrimas y también en nuestras alegrías. Ese perfecto compañero de viaje busca que abramos los ojos y reconozcamos que cada día Él camina con nosotros, cada día. Todos estos años fielmente lo ha hecho. Para un día, al final del camino, recibirnos con Él y así nunca, jamás volver a separarnos. Realmente, su fidelidad es grande. Dios les bendiga en su caminar diario con el Maestro.